Un saludo cordial de parte del Grupo 5. Vamos a presentar acerca del trastorno esquizofreniforme. El trastorno esquizofreniforme es una psicosis aguda de tipo esquizofrénico que indica pérdida de contacto con la realidad. Tiene síntomas similares a la esquizofrenia, por lo tanto, para ser considerado debe durar igual o más de un mes, pero menor de 6 meses. El trastorno esquizofrénico va a estar entre el trastorno psicótico breve y la esquizofrenia en cuanto al tiempo. En cuanto a la epidemiología, tenemos que este es un trastorno que se da de igual partes tanto en mujeres como en hombres. También suele desarrollarse en la adolescencia o en la adultez temprana. En datos tenemos que en los Estados Unidos y en otros países industrializados la incidencia es baja, mientras que en países en vías de desarrollo la incidencia es sustancialmente mayor. En tanto a la etiología, actualmente es desconocida. Por defecto, se asume que las raíces del trastorno esquizofreniforme no están en una sola causa, sino en muchas, y algunas de ellas tienen que ver no tanto con características biológicas del paciente, sino con el contexto en el que vive y el modo en el que se acostumbra a interactuar con su entorno físico y social. Se ha observado la existencia de correlaciones que hacen pensar en que al menos parte de los sujetos con ese trastorno presentan alteraciones genéticas heredadas, siendo frecuente que algún familiar presente alteraciones del estado del ánimo o esquizofrenia, la vivencia de situaciones traumáticas por parte de alguien con vulnerabilidad genética puede desencadenar el inicio del trastorno, así como el consumo de sustancias. Por ejemplo, se sabe que drogas tan comunes como el cannabis aumentan significativamente las probabilidades de desarrollar alteraciones de tipo psicótico. El trastorno esquizofreniforme forma parte de estos. A nivel cerebral, se observa que pueden surgir alteraciones en las vías dopaminérgicas, concretamente en la mesolímbica y mesocortical. En la primera de ellas existiría una hiperexcitación dopaminérgica que provocaría síntomas positivos como las alucinaciones, y en la mesocortical una hipoactivación debido a la falta de suficientes niveles de esa hormona que generaría abulia y otros síntomas negativos. En el trastorno esquizofreniforme tenemos que es una psicosis reactiva breve, es decir, menor a un mes. En el cuadro clínico hay 5 síntomas principales: las alucinaciones, donde la persona escucha, ve, huele o siente cosas que no son reales. Delirios, se tiene falsas creencias y extrañas para las demás personas. De igual forma, un pensamiento desorganizado. Aquí la persona hace que tenga pensamientos de hablar de repente o que use palabras sin sentido. Una conducta desorganizada, comportarse de forma rara en público, acumular objetos, flexibilidad seria, tanto como una agitación de manera catatónica. Y de igual forma encontramos síntomas negativos. Estos van a expresar una sintomatología que parece estar disminuida. Entonces son aquellos en los que aparece haber un efecto de disminución. Entre ellos tenemos a la apatía. Aquí el paciente no va a tener emoción de hacer ninguna cosa. También tenemos el aplanamiento afectivo, la anedonia. El paciente ya no va a sentir placer por hacer cosas que antes le motivaba. También tenemos la alogia y también el paciente va a presentar síntomas desorganizados como el lenguaje y comportamiento desorganizado y el afecto inapropiado. Las características esenciales del trastorno esquizofreniforme van a ser idénticas a las de la esquizofrenia, a excepción de 3 aspectos importantes que
integran los criterios A, D y E para la esquizofrenia. Estos van a incluir lo que son delirios, alucinaciones, el discurso desorganizado, el comportamiento desorganizado o catatónico y los síntomas negativos. El segundo aspecto van a ser la duración de los episodios. Esto igual va a incluir lo que son las fases prodrómica, activa y residual. La duración de los episodios van a ser al menos un mes, pero no más de 6 meses. Y el tercer aspecto van a ser que no es necesario que exista discapacidad social o ocupacional durante la enfermedad. En cuanto al diagnóstico diferencial, existen 4 entidades principales que se deben diferenciar de este trastorno. En primer lugar, la esquizofrenia. La diferencia principal de la esquizofrenia y el trastorno esquizofreniforme es en un paciente que no tenga síntomas psicóticos previos se va a basar en la duración de los síntomas. En cuanto a la psicosis secundaria al abuso de sustancias, estos episodios pueden estar provocados por muchas sustancias, como el alcohol, las anfetaminas, el cannabis, la cocaína, los alucinógenos, etc. Para considerarse psicosis debe estar inducido por sustancias y las alucinaciones y los delirios deben ser más significativos que los que suelen acompañar a una intoxicación. El trastorno bipolar, antes denominado también depresión maníaca. Esta es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo, que comprenden altos emocionales como la manía o hipomanía y bajos emocionales como la depresión. Finalmente, el trastorno esquizoafectivo, que es un trastorno mental que incluye esquizofrenia y síntomas de trastornos emocionales. El trastorno esquizoafectivo es una combinación de los síntomas de la esquizofrenia y del estado de ánimo como la depresión o el trastorno bipolar. Los síntomas pueden ocurrir al mismo tiempo o en diferentes momentos. En cuanto al tratamiento, se requiere de una hospitalización para establecer lo que es el diagnóstico y empezar un tratamiento medicamentoso. Tenemos lo que es la farmacoterapia antipsicótica. Esta es útil cuando el paciente va a tener alucinaciones y va a presentar delirios. Además que con esta se va a prevenir lo que es una recaída hacia la psicosis. Se recomienda que en los pacientes que inician por primera vez el tratamiento, la elección de medicación va a ser de segunda generación, puesto que esta va a justificar una mejor tolerancia y un menor riesgo de disinesia tardía. Se recomienda también que la primera dosis sea de manera baja y se vaya aumentando con el transcurso del tiempo. Además, se pueden añadir antidepresivos a lo que es la terapia medicamentosa. Pueden estos ser útiles si el paciente se encuentra deprimido. El tratamiento ambulatorio en este caso va a comprender lo que es la intervención ante las crisis que presenta el paciente, la psicoterapia individual, los cuidados psicosociales de apoyo, el desarrollo familiar, que esto va a incluir una alianza terapéutica a partir de una actitud de apoyo emocional y cooperación. Además, cabe mencionar que el tratamiento farmacológico va a durar durante 12 meses y luego se va a ir reduciendo gradualmente bajo una monitorización estrecha para vigilar lo que es la reaparición de los síntomas ya mencionados. Gracias.